Las fronteras siempre marcan un antes y un después, y en este viaje nos tocó cruzar una de las más temidas, la frontera con Nicaragua. Lo que no imaginábamos es que allí no solo enfrentaríamos trámites, retenes y caminos inciertos, sino también una de las fronteras más duras, la que separa la vida de la muerte. En este capítulo compartimos uno de los momentos más difíciles de nuestra travesía, un golpe que sacudió el rumbo de nuestro viaje, pero que también nos mostró incluso que después de la despedida, el amor siempre encuentra la forma de seguir viajando con nosotros. Bienvenidos a un episodio donde la ruta se encuentra con lo eterno. Después de nuestra ruta por Liberia, Guanacaste y La Fortuna, decidimos volver a Siquirres para hacer nuestra última parada antes de cruzar a la frontera con Nicaragua. Estábamos en la casa de nuestra amiga Cinia y Aníbal. Ellos se llaman Libres para Rodar y son un club independiente. En la casa pudimos tener algunos avistamientos geniales. El primero era una osa perezosa y su cría. Allí se puede ver la pequeña carita al lado del brazo de la madre. Estos árboles estaban llenos de vida, pero había otra sorpresa. Un animal que no habíamos visto en vivo y en directo, un tucán. En Costa Rica habitan 6 especies de tucanes y son fáciles de ver en distintos ecosistemas desde la costa caribeña y hasta en los bosques nubosos. Este era un tucán picoiris, también llamado tucán arcoíris, que es el más famoso y colorido. Se alimenta de frutas, insectos y pequeños reptiles y cumple un papel crucial como dispensador de semillas, ayudando a regenerar los bosques. Yo estaba tratando de fotografiarlo y hacerle videos, pero era demasiado difícil. Y cada que tenía un buen ángulo se escondía o se iba. Estuve aproximadamente una hora y media tratando de hacerle unas buenas tomas, pero me tocaba quedarme extremadamente quieto y escondido. Incluso me tocó esconderme debajo de un techo para que no lograra verme, porque si oía algún ruido o veía algún movimiento, inmediatamente se iba del lugar. Al siguiente día salimos a ruta y nos cayó encima un tremendo aguacero, pero no teníamos tiempo de parar porque teníamos que llegar a Guápiles. Y es que los primeros días que entramos a Costa Rica conocimos a don Luis. Él tenía una veterinaria y nos había dicho que cuando necesitáramos algo para Lu y Greta lo contactáramos. Así que le escribimos para preguntarle que si él realizaba los trámites para cruzar a las perritas a Nicaragua y nos dijo que sí. Y este fue uno de los motivos por los cuales nos devolvimos hasta Guápiles. Cuando los conocimos nos parecieron excelentes personas y se notaban que amaban mucho a los animales. Y aunque Lu y Greta traen toda la documentación lista desde Colombia y todos los papeles al día, los cuales habíamos realizado en Medellín con personalidad, como nosotros estamos recorriendo un continente, en cada país toca renovar algunos documentos y desparasitar nuevamente a nuestro perro o renovar algunas vacunas. Entonces prácticamente en cada país toca visitar una veterinaria diferente para actualizar o renovar los documentos. Mientras esperábamos nuestro turno para ver a la doctora, vimos este hámster que parecía estar atrapado en su ruedita, pero nos dijeron que a él le gustaba dormir ahí. Y la verdad es que no podíamos creerlo hasta que vimos que se despertó, se bajó, comió con sus amigos un rato y a los 5 minutos estaba otra vez montado en la ruedita, dormido exactamente en el mismo lugar. Ya era nuestro turno y lo primero fue revisar la documentación para verificar que todo estuviera al día y ver si nos hacía falta algo para completar el proceso y así tener todos los papeles correspondientes y que no nos pusieran problema en la frontera. Siempre se hace un examen físico donde revisan a los perros para que no tengan ninguna herida o síntoma de una enfermedad para que no sea un riesgo biológico para el próximo país. Y es que en Centroamérica hay un brote de algo llamado gusano barrenador que se propaga cuando una mosca se para sobre las heridas abiertas en los perros. Ponen sus huevos allí. Por eso es tan importante estar revisando nuestros perros y sacar el certificado de buena salud antes de cruzar. Y en este caso solo teníamos que actualizar la desparasitación y aquí consintieron a Greta dándole la pastilla untada de mantequilla de maní. La verdad es que yo no sabía que le gustaba tanto, pero ya lo tendremos en cuenta para seguirle dando esto durante el viaje. Con todo listo, el último paso fue dejar los formularios para que los sellara y los firmara el SENASA y tendríamos que recogerlos al día siguiente. Otro motivo por el cual nos habíamos devuelto hasta Guápiles era que nos habían indicado varios viajeros que la frontera que pasaba por los Chiles era mucho menos concurrida que la frontera de Peñas Blancas. Entonces esto podía hacer que todos los procesos fueran más fáciles, y es que viajando con Lu y Greta lo que hemos notado es que cuando utilizamos fronteras secundarias o terciarias nos ha ido mucho mejor, burocráticamente hablando. Con esa idea en mente preparamos todo nuestro equipaje y nos pusimos en marcha. El plan era claro: llegar hasta los Chiles, el pueblo más cercano al puesto de control, a solo 8 kilómetros de la frontera. Pero antes hicimos una parada rápida para cargar combustible.
En este viaje hemos entrenado a las perritas para que siempre nos esperen en un lugar seguro mientras tanqueamos, y la verdad lo hacen excelente, se quedan tranquilas, atentas y evitando cualquier situación de riesgo. La ruta que nos esperaba eran 169 kilómetros y como salimos a las 2 de la tarde, estaba claro que tendríamos que rodar fuerte para no manejar mucho tiempo de noche. Pero afortunadamente no estábamos solos. Algunos miembros del Motoclub Centinelas, a quienes habíamos conocido días atrás, decidieron escoltarnos 50 kilómetros y nos acompañaron hasta Los Chiles. Luego se sumaron otros 2 integrantes, Minor y su esposa Giselle, con los cuales fuimos hasta el puerto donde estaba el aviso de Los Chiles. Allí nos tomamos una foto y luego de dar unas vueltas por el municipio e ir a un supermercado para comprar algunos víveres, nos fuimos para su casa, donde ellos nos abrieron las puertas y nos recibieron amablemente. Luego pudimos cenar y compartir un rato conversando con todos los muchachos del club en la casa de Minor y Giselle, antes de irnos a dormir. Pero al amanecer, el primer problema, la llanta estaba totalmente desinflada. Ese día tendríamos que salir de Costa Rica y como los trámites de las fronteras son una lotería, no sabíamos cuánto podían demorar o qué iba a pasar, decidimos simplemente inflarla e irnos a cruzar la frontera lo antes posible y luego reparar la llanta. Estamos a 8 kilómetros de la frontera con Nicaragua. En la parte de atrás ven una moto que viene escoltándonos y allí viene Minor y su esposa, que es una pareja del grupo Centinelas, que nos abrieron ayer amablemente su casa y pudimos pasar la noche. Afortunadamente hoy no nos tocó hacer ninguna ruta larga para poder llegar hasta acá y hoy nos vamos a dedicar solamente al cruce fronterizo. ¿Qué opina Nati sobre el cruce fronterizo? Los cruces fronterizos siempre son un desafío para nosotros y más porque viajamos con nuestras mascotas, entonces sabemos que es de tiempo, de paciencia, de tomar las cosas con calma, de hacer las cosas de forma correcta. Con la tranquilidad obviamente que tenemos pues como toda la documentación en regla, al día, muy bien asesorados por Exoplanet de acá de Costa Rica, con respecto pues como a los documentos de Lu y Greta. Bueno, la cuestión es la siguiente, nos han dicho muchas cosas de esta frontera, pero como todo está en regla, esperemos que todo salga bien y todo fluya de la mejor manera y podamos cruzar y conocer Nicaragua, que será un hermoso país y será nuestro tercer país en este viaje que estamos realizando. Esta es la frontera con Nicaragua. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver Minor qué nos dice. Y llegó ese bus, vea, tenemos que moverle. Entonces, ¿qué? ¿Listo? Vamos a aprovechar antes de que se bajen todos los de ese bus. Hermano, gustazo conocerte, muchas gracias por todo. Muy amables. Lo primero era buscar un parqueo para la moto. Nosotros siempre tratamos de que nos quede una sombra para Lu y Greta y que obviamente la moto no se recaliente y las maletas y todo esté hirviendo en la moto. Hay que recordar que en ese momento estábamos a más de 30 grados de temperatura, pero aquí no había mucho, entonces no nos podíamos poner de exigentes. Yo soy el que voy de primero siempre a hacer los trámites, ya que hago migración, importación de la moto y la pasada de los perros. En Costa Rica te cobran la salida del país y se paga en esta máquina por medio de tarjeta de crédito. Normalmente son $8 y luego hay que hacer una fila para poder que te sellen el pasaporte. Ese día estaba relativamente corta. Ya después, entregar la importación de la moto y mostrar los certificados de los perros para que nos autoricen el ingreso. Y había llegado el momento de cruzar la frontera más difícil de América. Y es que muchos dicen que la frontera con Nicaragua es prácticamente la que decide si conoces todos los países del norte y puedes llegar hasta Alaska o no. Son muchos los viajeros que han sido rechazados en esta frontera, unos muy conocidos, otros no tanto, pero todos llegan con esa ilusión de cruzar, la misma que teníamos nosotros ese día. El primer paso fue mostrar todos los documentos de la moto y el pasaporte para que nos autorizaran la entrada hacia el interior de la frontera.
Luego nos indicaron dónde debíamos ir a fumigar la moto, ya que eso es un requisito para ingresar al país. En esta ventanilla tendríamos que pagar la fumigación y un pequeño impuesto. Y por último, llegábamos a la terminal de pasajeros, donde haríamos toda la documentación necesaria y también harían la revisión de todo el equipaje que llevábamos en la moto. En Nicaragua están prohibidos los drones y muchos viajeros los han perdido en estas revisiones. Primero le tocó el turno a una camioneta que estaba a nuestro lado. Después de una revisión exhaustiva por todas las partes principales del carro, ya seguía nuestra moto. Yo no me quise complicar y bajé la mayoría de las maletas y la pasé por rayos X para evitar desarmarlas, ya que esto me tomaría más tiempo y esfuerzo. O sea que solo nos revisarían el maletero o top case y el tank, que era el bolso que llevábamos en el tanque. Aunque la verdad siento que en general nos fue muy bien, no saldríamos invictos de esta frontera y sin ningún percance. Y es que al final decidieron revisarnos los trajes de moto y nosotros llevábamos 2 radioteléfonos, los cuales nos decomisaron. Yo ya había investigado previamente y supuestamente se podían portar más no usar, pero en la frontera no me dieron más opción y me los decomisaron. Pero eso luego se los cuento con más detalle en un próximo video. Acá nos estábamos despidiendo de 2 amigos mexicanos o 2 nuevos amigos de la ruta, los cuales nos habían salvado nuevamente porque la llanta se desinfló en todo ese tiempo que estuvieron haciendo la revisión y ellos nos prestaron un compresor para poderla inflar. Y bueno, pues afortunadamente habíamos logrado cruzar la frontera, todo había salido bien, estábamos dentro de Nicaragua y ya era oficial nuestro ingreso a este país. Y acá le voy a dar un tip para cruzar esta frontera, y es que muchos viajeros te dicen que llenes el formulario que te exigen, hay otros que te dicen que no lo llenes, que es peor, y te hacen dudar y al final tú no sabes si lo llenas o no, o si va a ser contraproducente llenarlo en la frontera o llenarlo en línea. Y después de pasar por todo el proceso, el mejor consejo que les puedo dar es llenen el formulario y háganlo 7 días antes. Y si tiene visa americana, esto va a ser un plus en varios países, incluyendo Nicaragua. Entonces, si no la tiene, empiécela a sacar con tiempo. Conocer un nuevo país como Nicaragua es para nosotros como desbloquear un nuevo nivel en un videojuego. Cada destino trae sus propios retos. Entender su moneda con respecto a la nuestra en Colombia, descubrir sus costumbres y aprender cómo funciona cada frontera siempre nos pone a prueba junto a Lu y Greta. A pesar de la demora, tuvimos suerte de cruzar un día festivo o feriado según algunos países, lo que hizo que todo fuera mucho más rápido de lo normal. Un buen tip para quienes viajan. Y aunque la lluvia nos acompañaba, tomamos la icónica foto en la frontera en el puente de Nicaragua. Y no les voy a mentir, íbamos felices recorriendo este nuevo país que empieza a mostrarnos su esencia. Porque al final lo que marca cada lugar no son solo sus paisajes, sino las personas que te reciben siempre con una sonrisa y te muestran la esencia verdadera de su tierra. Cuando logramos cruzar fue como quitarnos un gran peso de encima, porque era una decisión que no dependía de nosotros, solo dependía de un funcionario, era algo que simplemente no podíamos controlar. Y estar al otro lado ya era haber logrado uno de los pasos a seguir más importantes, más complicados de este viaje. Ahora lo que seguía era tratar de llegar a San Carlos lo antes posible, porque la llanta perdía aire rápidamente y queríamos tratar de repararla sin bajar nada del equipaje. Y por medio de contactos nos ayudó el Motoclub Legión, que nos ayudó a despinchar en el mismo estacionamiento donde compramos la comida para Lu y Greta. Lo otro era el hospedaje,
Y es que estaba un poco complicado porque San Carlos no era muy pet friendly. Y acá los chicos de Legión nos volvieron a ayudar y se comunicaron con la dueña de un hotel muy económico y era el único hotel que recibía perritos. La verdad, lo único malo del hotel es que el checkout era a las 8 de la mañana. Como en la frontera nos habían decomisado los radioteléfonos, pensamos en volver a recuperarlos al día siguiente, ya que estábamos a 40 kilómetros de la frontera. Pero en la mañana me tocó salir por la calle buscando las llaves del maletero de la moto. Las había buscado en la habitación y no las encontraba, así que pensé que se me habían caído en la noche ya que habíamos salido a comer cerca al hotel. Y aproveché a hacer algunos videos y fotos del municipio, ya que está al lado del lago Cocibolca, e incluso desde allí al frente se puede ver todavía Costa Rica. Nosotros pensábamos que el cruce a Nicaragua sería lo más difícil en este país, pero algo peor estaba por ocurrir, y es que una videollamada cambiaría todo. Pero antes de esto les voy a dar un contexto rápido. A mi papá le dijeron los médicos que le iba a tocar realizarse una cirugía. Estamos hablando de principios de este año, de 2025, y le dijeron que posiblemente se le iban a realizar en octubre. Entonces lo que él hizo fue empezar a adelantar trámites, a investigar a ver cómo era todo, a hacerse revisiones previas. Entonces, bueno, había buen tiempo, ¿cierto? Prácticamente 8 meses, un año. Y de un momento a otro, pues como que todo se aceleró, el proceso se anticipó, todos los trámites y todo empezó a salir más rápido de lo planeado y prácticamente en un mes, más o menos un mes y medio después de todo eso, ya le iban a realizar las cirugías. Y como ya se nos estaban acabando los días en Costa Rica, yo le dije a Nati, bueno, crucemos la frontera lo más rápido posible, pues es lo más lógico, y ya después de esto quedémonos sin rodar varios días, estemos pendientes del proceso de mi papá del posoperatorio y ya luego continuamos la ruta. Yo había hablado con mi papá un día antes y él estaba pues como muy contento y estaba feliz, tranquilo y pues digamos que la motivación principal para hacerse la cirugía era que los médicos le habían dicho que con esta cirugía iba a poder vivir 10 o 15 años más sin ningún medicamento o sin ninguna contraindicación. Mientras yo regresaba de buscar las llaves, mi familia hizo una videollamada. Nati había contestado ya que ella estaba en el hotel y tenía internet. Nos informaron que después de la cirugía de mi papá surgieron algunas complicaciones y que los doctores no sabían si iba a lograr recuperarse. Nos dijeron que él todavía podía escucharnos, así que le habláramos por medio del celular, aunque obviamente no nos iba a responder porque estaba sedado. Y es que esto nos cayó como un balde de agua fría y no sabíamos qué hacer. Llevábamos solo un día de entrar a un país que es muy hermético y que es complicado tanto entrar como salir. Yo le dije a Nati, no, pues tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí. Vámonos hasta Managua, averiguamos en el aeropuerto si nos dejan salir, yo pago un vuelo con una tarjeta, después pagamos ese vuelo y yo me voy hoy mismo para Colombia. Así que nos alistamos lo más rápido posible y salimos rumbo hacia Managua, la capital de Nicaragua, que estaba aproximadamente a 280 kilómetros, los cuales tendríamos que recorrer lo antes posible. El plan sería volar y llegar a Medellín para ver a mi papá con vida y apoyarlo, acompañarlo y estar con él en este momento tan difícil. Y en el fondo pensar que estar allí y que él me sintiera lo ayudaría a recobrar fuerza para salir de esta situación, porque obviamente los milagros existen. Yo trataría de estar enfocado y no desconcentrarme, ya que la mente en ese momento tenía muchas cosas en que pensar, y es que a Nati le preocupaba que de pronto yo no estuviera en todas mis capacidades emocionales por la noticia. En el camino habían demasiados retenes de policía, y como hemos escuchado tantas historias y restricciones y normas en este país, nos preocupaba que nos detuvieran y nos hicieran perder más tiempo. Pero fuimos muy afortunados y esto nunca pasó. Pero es que acá había un problema, y es que cuando yo entré con la moto, obviamente la moto está a mi nombre, en aduana vincularon algunos objetos que yo llevaba en la moto a la importación. O sea, por ejemplo, cámaras de acción, algunos micrófonos, todo eso quedó vinculado a la moto. Entonces, eso implicaba que por la frontera que fuéramos a salir, la moto y los objetos debían cruzar también. Yo no podía salir de Nicaragua sin esos objetos y sin la moto. O sea que no sabíamos si nos iban a dejar salir por el aeropuerto, pues obviamente llevábamos solo un día de ingresar y esto iba a ser sospechoso. O sea que suponiendo que lográramos salir de ahí, o lograra yo salir de ahí, el problema iba a ser nuevamente entrar. Y esto era un riesgo obviamente porque Nati iba a quedar en Managua con los perros, la moto, el equipaje, sin saber si yo iba a poder volver a ingresar al país. Por salir rápido de San Carlos, habíamos olvidado tanquear la moto y en medio de la ruta pasamos a reserva. En esta ruta no había donde cargar combustible. Lo más próximo estaba a 56 kilómetros, que es un pueblo que se llama Acoyapa. Con la reserva logramos llegar hasta el pueblo, entonces decidimos parar a tanquear, refrescar a las perritas y seguir la ruta lo antes posible.
Cuando nos bajamos, Nati le escribió a mi familia para ver cómo seguía mi papá y nos hicieron otra videollamada. Nos dieron la noticia que él ya no estaba con nosotros. En ese momento sentí que el mundo se venía abajo. Tenía rabia, impotencia, desesperación y tristeza, pero ya no había nada que hacer. Solo pensar en los buenos momentos que vivimos juntos y todo lo que habíamos compartido como padre e hijo. A Nati también le dio muy duro, ya que ella lo quería mucho porque era un excelente suegro. Lo peor es que ya estábamos en medio del camino y nos tocaba continuar la ruta, pero obviamente teníamos el ánimo por el suelo. Para mí ha sido una de las peores rutas que he hecho hasta ahora. Esos 280 kilómetros parecían interminables, especialmente con un nudo en la garganta y llorando dentro del casco. Esa ruta fue de mucho silencio, yo prácticamente no hablé en el resto del camino, y es que simplemente no podía. La mente solo me hacía pensar en miles de escenarios posibles sobre esta situación y me cuestionaba ciertas decisiones que yo había tomado. Entre esas, si había sido una buena decisión emprender el viaje hasta Alaska. Pero ¿cómo iba yo a saber que esto iba a ocurrir? Si cuando salimos de Colombia todo estaba bien. Acá es donde vemos que en la vida todo puede cambiar en cualquier instante y que no sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra. Y por eso hay que tratar de vivir al máximo. A las 6 de la tarde llegamos a Managua en medio de un tráfico imposible. Habíamos conseguido hospedaje con una persona, pero antes de llegar nos dijo que no nos podía recibir con las perritas y quedamos en medio de una capital de noche y sin un lugar donde hospedarnos. En ese momento yo no quería pensar ni gestionar nada, y es que no tenía cabeza para eso. Y desde San Carlos habíamos notado que en Nicaragua también iba a ser un reto el hospedaje con Lu y Greta. Afortunadamente, un amigo de un amigo nos ayudó y les presento a Jorge, un motero apasionado que también ha recorrido muchos kilómetros y ha llegado hasta Alaska. Él nos abrió las puertas de su casa esa noche, lo cual le agradecemos con el alma, ya que ese día mentalmente estábamos destruidos. Nati y yo conversamos en la noche y decidimos que lo mejor para nosotros el día siguiente era estar solos en un lugar para poder hacer el duelo y poder estar comunicándonos con nuestros familiares por medio de videollamada y acompañarlos en este momento, porque sabíamos que emocionalmente iba a ser un día difícil, ya que lo que seguía era la velación y el entierro de mi padre. Buscamos un hotel que nos recibiera con las perritas, aunque luego nos cobrarían un recargo por Lu y Greta. Llegamos a las 11 de la mañana y nos dijeron que solo nos podían dejar ingresar a las 2 de la tarde, que se hacía el check-in en el hotel. Y pues como no teníamos muchas opciones, pedimos la contraseña del Wi-Fi, nos sentamos en la puerta y nos comunicamos con nuestros familiares en Colombia para poderlos acompañar en el velorio. Al velorio fueron muchos familiares y amigos, ya que mi papá era una persona muy querida en su ámbito laboral y familiar. Y en esta parte del video quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se hicieron presentes en estos momentos tan difíciles y nos reconfortaron a mí y a mi familia. Luego del velorio seguía la misa de despedida y el entierro, los cuales se realizarían en un lugar cercano en Itagüí, Antioquia. Nosotros no nos perdimos ni un segundo del evento y Lu y Greta nos esperaban con calma. Ellas no sabían nada de lo que sucedía y también estaban muy cansadas porque la ruta del día anterior había sido muy exigente.
Iba a comenzar la Eucaristía. En ese momento decidimos entrarnos a la habitación porque sabíamos que sería un momento solemne. La misa estuvo extremadamente bonita, aunque hay algo que siempre me causa gracia en estas Eucaristías, y es que muchas veces los sacerdotes hablan sin saber siquiera cómo fue la persona en vida. Solo dicen palabras bonitas y halagos. Así la persona no haya sido muy buena en realidad. Pero en este caso era diferente, y no es porque fuera mi papá, sino que de verdad para muchos fue extremadamente bueno con sus actos, y un ser humano con unas características difíciles de encontrar en el mundo de hoy. Yo ya me despedí de él. Yo lo vi, él estuvo aquí. Chao, pa. Gracias por venir a despedirse. Gracias. Lo que yo decía no tenía coherencia, pero estén atentos a este detalle, porque más adelante va a tener mucho sentido. Al finalizar, todos vuelven a salir de la iglesia, acompañando a la persona que va a trascender a este plano. Este gesto simboliza el inicio y el final de un camino, y aquí ocurre un momento cargado de significado, la despedida. En la religión católica, el sacerdote rocía agua bendita como un signo de respeto y oración. Esto siempre se hace en la entrada de la iglesia, y esto marca el ascenso hacia la vida eterna, o sea que este es el último adiós. Esta despedida sería un poco diferente. Mi papá era una persona alegre que le gustaba divertirse, la música y bailar. Así que a mi prima Julie se le ocurrió llevarle mariachis para despedirlo como se merecía y como a él le hubiera gustado. La neurología dice que el oído puede ser el último sentido en perderse. El oído funciona gracias a un sistema auditivo y conexiones cerebrales profundas que tienden a resistir más que otros sentidos cuando el cuerpo empieza a apagarse. Estudios han demostrado que algunas personas en estado de inconsciencia o fase cercana a la muerte aún presentan respuestas cerebrales a estímulos sonoros como voces familiares o música. Ay, mi papá, hombre, hijo de puta. Puta vida, hombre. En la parte que sigue del video hay cosas que pasaron que no pudieron quedar registradas en cámara. Digamos que esta parte va a ser un poco diferente, entonces simplemente usted va a decidir si quiere creer o no creer. Eso ya lo dejo a su criterio y a su imaginación y a sus creencias. ¿Listo? Entonces yo simplemente lo quiero compartir porque fue algo muy bonito, algo que para mí fue muy real. Lo quería compartir con ustedes porque es algo que, como les digo, primero no sucedió en este lugar, o sea, en este mundo, y segundo, trataré de apoyarme pues como en la inteligencia artificial para poder ilustrar un poco lo que fue todo este suceso. Y espero que les gusten las buenas historias y los buenos finales. Para que entiendan, tendremos que devolver un poco el video. Desde San Carlos hacia Acoyapa, Nati sintió un fuerte calor en la mano. Ella no me lo dijo en ese momento. Yo iba muy enfocado en la carretera. Y es que en realidad mi papá no había fallecido cuando llegamos a la estación de gasolina, sino 1 hora y media antes. A Nati le habían escrito por WhatsApp que ya mi papá se había ido, pero ella no me lo quiso decir en ese momento porque no sabía cómo yo iba a reaccionar. Lo peor de la historia es que yo le dije en varias ocasiones que bueno sería que en la próxima parada nos den buenas noticias, pero ella ya sabía el final de la historia.
O sea que ese calor en la mano era mi papá despidiéndose en la ruta, era su presencia, había ido hasta donde nosotros estábamos. Otro momento importante fue en la salida de la iglesia. Mi papá no entendía qué estaba pasando. Él estaba bailando alrededor de los mariachis y molestando a las personas. Estaba riéndose porque no lo podían ver, y yo sé que eso sí me lo van a creer muchos que lo conocieron. Yo ya me despedí de él. Yo ya me despedí de él. Yo lo vi, él estuvo aquí. Chao, pa. Gracias por venir a despedirse. Gracias. ¿Recuerdan que les dije que esta parte del video iba a tomar mucho sentido? Pues bueno, aquí les voy a contar qué fue lo que pasó. En ese momento yo estaba llorando descontroladamente, tenía mucho dolor y me acosté en la cama, cerré los ojos y pasó algo extraordinario y que a muchas personas no se lo permiten, verlo y poderme despedir. Él estaba sentado en una banca solo, esperando, con los pies cruzados. Yo quería tener una bonita imagen de él y lo logré ver sonriendo y girado de medio lado. Llegué corriendo y lo abracé. En ese momento mis manos se entumieron, desde la punta de los dedos hasta los hombros. Eso era algo que nunca me había pasado. Supuestamente era él que me estaba tomando de los brazos, era su presencia. Yo seguía con la respiración muy agitada y trataba de seguirle hablando, pero era muy difícil. Yo quería con todas mis fuerzas que él me escuchara. Caminamos varios minutos por un largo sendero blanco. Conversé con él y le dije muchas cosas que no pude decirle en persona y también algunas cosas de las que me arrepentía. Y después de esto todo quedó en oscuridad total. En ese momento él me dijo que tenía miedo. Yo le dije que no se preocupara, que yo lo iba a acompañar hasta donde pudiera. Así que le tomé la mano y lo único que se veía en la penumbra eran unas escaleras y una puerta en forma de arco, muy resplandecientes. Comenzamos a subir y a medida que ascendíamos se empezaban a ver nubes alrededor. Llegamos hasta la puerta y se veían unas enormes trompetas entre las nubes. Ahí lo abracé con mucha fuerza varias veces y le solté la mano para que pudiera cruzar. Él entró y comenzó a sonar una música muy diferente, pero muy bonita. Yo creo que en realidad fue muy bien recibido. Y por último me dijo que no me preocupara, que cuando algo le pasara a alguna de las perritas, él estaría allí esperándolas para cuidarlas. Bueno, a los que se quedaron viendo esa parte del video, les quiero hacer una confesión. Y es que es algo que hasta el día de hoy solo Nati sabía, yo creo que ni siquiera mi familia lo sabía, y es el motivo por el cual yo empecé a hacer videos para YouTube. Estábamos en el 2018, yo realicé junto a Nati el viaje de Sudamérica y ese viaje no lo documentamos, solo tomamos algunas fotos que publicamos en Facebook y llegamos con un montón de fotos en un disco duro, pero pues obviamente en la vida actual nadie tiene tiempo para sentarse a ver fotos y compartir un rato juntos, entonces esas fotos quedaron guardadas en el disco duro. Yo noté algo un día que prendí el televisor y es que en el historial de YouTube vi videos muy seguidos de lugares que curiosamente habíamos visitado. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿por qué ese historial de videos está en el televisor? Entonces ella me dijo, no, es que cada que usted hablaba con su papá y usted le decía dónde estaba, él inmediatamente iba a buscar videos de viajeros para poder conocer el lugar, pues como a través de internet. Entonces en ese momento yo me arrepentí de no haber documentado ese viaje, obviamente pues porque en vez de estar buscando o viendo otros viajeros, podía haber visto pues obviamente nuestra aventura, todo lo que nos pasaba y todas las anécdotas e historias que íbamos contando en el camino. Entonces ese día yo le dije a Nati, el siguiente viaje lo voy a documentar porque quiero que mi familia, en especial mi papá, viaje con nosotros y pueda ver pues como en primera persona o desde la pantalla todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, todas las alegrías, las tristezas, ¿cierto? Todo lo que se ve pues en este viaje y más porque en este íbamos con Lu y Greta que la verdad él las quería un montón. Bueno, y entonces cuando nos dan la noticia, pues yo la verdad sentí como que toda esa inspiración y todas esas ganas que yo tenía de hacer videos, digamos que se iban junto con él, porque obviamente pues ya no iba a estar él para verlos y sentir todas las emociones que yo quería transmitir a través de los videos. Y eso es algo pues que la verdad me da bastante duro, pues digo que es como pensar siempre eso, que ya no va a estar y que
no va a poder ver la realización de este gran sueño. Y es que la verdad yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante.